lo primero, daros las gracias a todos y todas por venir. La verdad es que nos alegra ver que tantos de vosotros tenéis tiempo y ganas de uniros a nosotros un viernes a estas horas para este tipo de charlas. Yo soy Barak, soy el vicepresidente de Asociación Japón. Somos una asociación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, primero, antes de empezar, simplemente os quiero recordar, comentar una cosita, que es que vamos a grabar la charla y luego posteriormente subirla en YouTube, si no es molestia para ninguno de vosotros, porque hemos visto que hay mucha gente que sí que a lo mejor habría querido asistir y no puede por las horas o lo que sea, entonces hemos querido dar un poquito de oportunidad de esta manera. Así también, estar pendientes, por favor, al final, porque queremos pasaros una encuestita para que nos deis un poquito la opinión que tenéis sobre la actividad, cómo ha ido, cosas para mejorar, bueno, alguna que otra cosita para que nos rellenaseis y que sepamos cómo seguir realizando ese tipo de actividades en un futuro. Y nada, dicho esto, ya doy paso a José Luis Ramírez. Muchas gracias por venir, editor de Quaterni. Profesor también hemos visto en numerosas instituciones en tema de economía. Entonces, nada, muchísimas gracias por venir y todo tuyo por el momento. Pues muchas gracias, Barak, y muchas gracias a toda la gente que, como tú bien decías, que se conecta un viernes por la tarde a la hora de la siesta, que muchos de nosotros ya tenemos la suerte de no trabajar los viernes por la tarde, y está pendiente de una conferencia de un tema tan extraño o tan poco común como es la literatura japonesa. Bueno, como ya me has presentado, efectivamente mi nombre es José Luis Ramírez, soy editor de Quaterni, entre otras muchas cosas a las que me dedico. Te confieso que todas son un poco por deformación profesional del mundo editorial, porque en la actualidad un editor tiene que hacer prácticamente de todo, tiene que hacer desde los números para que le salga rentable la edición hasta el marketing editorial. Mucho más en el mundo actual en el que vivimos, en el que las editoriales cada vez, salvo los grandes grupos, cada vez son más pymes y micropymes. Efectivamente me dedico también a dar clases, soy profe de marketing y de temas de economía y empresa, pues un poco por esto que os comentaba, porque la realidad es que ahora lo bueno del oficio de editor es que prácticamente haces de todo, hasta quitar el polvo a los libros cuando entras por la mañana, que no es ninguna broma, que lo hacemos también. Como te decía antes, un poco la presentación que voy a hacer, yo voy a tratar de hablar muy poco, voy a hacer una muy breve presentación de la editorial, de por qué nos dedicamos a esto, y luego pues aceptaré todo tipo de preguntas y ojalá las pueda responder. No estoy convencido de que pues sepa responder todas, porque en alguna conferencia, alguna charla parecida hacéis preguntas muy interesantes o muy difíciles y son difíciles de responder. Quaterni es una editorial que nace en el año 2008, que publica, hablo de memoria, ni siquiera he mirado para cerciorarme, pero nace en 2008 y publica su primer libro de literatura japonesa, lo publica en 2009. Quaterni lo conformamos 3 personas que nos dedicábamos antes al mundo editorial. Yo siempre digo que entre los 3 tenemos más de 70 años de experiencia en el mundo editorial. Lo que ocurre es que antes veníamos de una editorial de libro técnico y estuvimos unos años fuera del mundo editorial, y como es algo que nos apasiona, pues transcurrido un tiempo decidimos volver. Decidimos comenzar en 2008. Alguno de vosotros seguramente seáis todos súper jóvenes y no lo recordéis bien, pero 2008 fue un mal año porque era cuando estábamos todavía en 2007-2008, fueron los años de la crisis, y era un muy mal año para empezar. Nos costó, como digo, el primer libro lo sacamos en 2009, nos costó un poco arrancar porque es difícil al principio darte a conocer o tener la suficiente presencia en el mercado como para que la gente te identifique. Pero poco a poco empezamos a recibir feedback de los lectores, les gustaba lo que hacíamos, les gustaba, había un nicho, detectamos que había un pequeño nicho de mercado sobre temas orientales y muy en particular sobre literatura japonesa, y decidimos continuar por ahí. Y aquí estamos. El año pasado hicimos nuestro 10º aniversario, lo decimos con mucho orgullo, y además mucha alegría, no solo porque hemos aguantado estos 10 años, sino porque pretendemos seguir dando guerra otros 10 años más.
además muy contentos y sobre todo muy agradecidos porque hemos ido detectando que tenemos cada vez más público fiel o más gente que se interesa por nuestra literatura y que sigue habiendo gente interesada por los mismos temas que a nosotros nos gustan, que es la literatura japonesa y en particular la novela histórica de aventuras, intriga, suspense y demás. Antes de que llegase esta situación tan extraordinaria por mala que vivimos, este mundo COVID, que a saber cómo queda después, pues pretendíamos seguir dedicándonos a lo que nos gusta, hacer muchos libros, la mayoría de Japón, pero algunos más relacionados también con otros países del lejano oriente, por abrir un poquito más el mercado y sobre todo empezar a traer cosas digamos que no tienen tan buena aceptación o que no han tenido hasta la fecha tan buena aceptación, pero con el ánimo de seguir trayendo cosas diferentes relacionadas con la literatura oriental y en particular la japonesa. Por terminar un poco la introducción de la editorial, pues justo este mes en concreto, hemos sacado nuestro título número 100, porque otra de las ideas con las que nació la editorial es la de no masificar el mercado. Vivimos en un mundo, en un gremio editorial, un sector que está absolutamente masificado, sobre todo por los grandes grupos editoriales que publican novedades y novedades y novedades. Nosotros no queríamos ser uno más que se lance a publicar libros sin ton ni son, simplemente con la idea de llenar las librerías de libros sin masificar mucho más el mercado. Y también cuando nacimos con la idea de publicar un máximo de 10, 12 libros al año. Como mucho, como tope, nos hemos marcado un libro al mes. Creemos en los libros para nichos determinados, creemos en los libros de fondo, no creemos en la masificación del mercado y las novedades y de hecho el mercado como decía, hasta esta situación que estamos viviendo, pues nos había dado la razón en el sentido de que estamos vendiendo muy bien nuestros libros de fondo y afortunadamente no somos una editorial que vive exclusivamente de las novedades, que esto en el mundo editorial es muy importante. Un poco, ojalá el dichoso COVID nos lo permita, pues nos gustaría seguir en esta línea. Por muy mucha aceptación que tengan nuestros libros, no queremos sacar más de un libro al mes, un libro al mes, exacto, más de 12 libros al año. Y lo que sí nos gustaría es seguir vendiendo títulos de fondo y sobre todo que nuestro público vaya conociendo nuestro fondo editorial. Tiene ya un montón de libros que puede leer relacionados con temática oriental y japonesa y nos encantaría, ¿por qué no?, que los clientes o los lectores, más allá de lectores, fuesen fans y poco a poco fuesen haciendo nuestra colección de títulos. Por eso también muchos de vosotros nos habéis preguntado en alguna ocasión que por qué ponemos el número en japonés en el lomo, y es para aquel que quiera coleccionar, para que sepa realmente qué libro tiene de la colección de Quaterni. Poco más, por terminar esta introducción breve, pues lo que te comentaba un poco antes, lo que os comentaba. Vamos a seguir en esa línea, queremos seguir trayendo cosas más o que no han tenido tanta aceptación en el sentido de otras temáticas. ¿Por qué no pueden tener cabida otro tipo de libros también más allá del que sabemos que históricamente ha tenido buena aceptación en España, como por ejemplo el manga o la novela histórica de aventuras o el folclore japonés, los monstruos y fantasmas? Queremos seguir probando con cosas nuevas y en esa línea, si nos lo permite la situación, ojalá que sí, esperemos que lo antes posible, pues estamos empeñados en seguir dando guerra con literatura oriental y en concreto con literatura japonesa. Muchísimas gracias. Ahora simplemente recordar, veo que se nos han unido algunos cuantos nuevos. Estáis invitados a poner vuestra cámara si queréis, para que no seamos solo 4 caras aquí en pantalla. Y bueno, el procedimiento pues simplemente pensamos hacerlo así un poquito más llevadero, más informal, de preguntas y respuestas. Entonces, a la mínima pues que queráis hacer una pregunta, pues levantad la mano. Hay un botón también, si estáis en el ordenador, en la parte superior derecha, para levantar la mano, y tanto yo como mis compañeros podemos facilitar, dar paso. Y si no, nosotros en particular también hemos preparado una lista. Entonces, simplemente, no sé si hay alguien que quiera empezar, y si no, pues ya vamos nosotros cabeza. Sí. Nadie. Bueno.
Pues nada, empezamos nosotros. En particular, nosotros vamos a empezar con preguntas un poquito del mundo editorial, que, bueno, viniendo de la universidad, la mayoría de nosotros, pues en nuestras clases, nuestros compañeros de la autónoma, muchos tienen objetivos de salida laboral en el mundo editorial, sea traductores, editores, entonces, pues tenemos un poquito ahí de dudas del funcionamiento de este mundo editorial. Entonces, en primer lugar, queríamos saber qué le diría a alguien que quisiese dedicarse al ámbito editorial o algo relacionado al ámbito editorial, pero especializado en el tema de la cultura japonesa, como en el caso de Quaterni. Bueno, permíteme una broma que hacemos mucho en el gremio editorial entre editores. Lo primero que le recomendaría es que cambiase de sector. Pero dicho esto, que es una broma porque es un sector apasionante en el que cada vez cuando entra un libro en almacén es un poco una parte de ti y te sientes orgulloso. Entonces es algo como trabajo. Es verdad que es cierto que ya no hay editores que se hagan ricos editando, ya no queda ninguno. De hecho, el otro día me parece leía un artículo en prensa que decían que no sé, solo el 8% de los escritores pueden vivir en la actualidad de eso, aunque fijaos, los editores, pero no deja de ser un oficio apasionante por lo enriquecedor que es. Yo hace unos días incluso comentaba con unos amigos libreros que me pareció un acto de valentía brutal abrir una librería, mucho más en la actualidad, que cada vez vamos menos a las tiendas y compramos más online, pero no deja de ser algo tan increíble, tan bonito, que merece la pena haberlo intentado y haber puesto en tu currículum que has abierto una librería. Con el mundo editorial pasa un poco lo mismo, es un oficio muy bonito si te gusta leer, obviamente, y si te gustan los libros, pero es verdad que es un oficio que no es tan romántico como parece desde fuera. Si tuviera que recomendar a alguien, los que me conocen saben que doy pocos consejos, no soy un poco introvertido en eso, no suelo recomendar. Si tuviera que recomendarle a alguien que probase antes de ponerse por su cuenta, en el caso de que sea lo que desea, que probase que intentase trabajar incluso como becario, si no le queda otra opción, en grupos grandes, medianos y pequeños, para que vea las diferencias de los grupos y cómo se trata el producto en las distintas editoriales. Y luego con esa experiencia, pues si se anima, que dé el salto. Si lo que quiere no es montar, si ese alguien a quien nos estamos hipotéticamente refiriendo no quiere montar su propia editorial, lo que le recomiendo es que eche muchos currículums en muchas editoriales, porque es un sector que afortunado o desgraciadamente sigue necesitando mucho colaborador freelance, y en mi opinión, hay mucho trabajo por hacer. En particular en el mundo, entrando en la literatura japonesa, yo creo que como traductores y como editores y como correctores y maquetadores hay mucho trabajo. En particular, los libros japoneses necesitan una edición muy exhaustiva, en el sentido bueno, ya sabéis la dificultad que entraña el idioma japonés, ya sabéis que hablan, como digo yo, y piensan diferente, y entonces las primeras traducciones o las traducciones tal cual del japonés suelen no ser comprensibles en castellano, y entonces sí se necesita una ardua labor posterior de edición y traducción del texto traducido, por decirlo de alguna manera. Gracias. Entonces, bueno, en este ámbito, ya entrando más a cómo funciona, algunos compañeros tienen la duda de cuál es el recorrido que tiene que pasar desde que se decide editar la obra hasta que llega a una librería. Bueno, muy rápido y muy resumido, pues compras los derechos, luego contactas con los traductores, luego contactas con traductores o trabajas con traductores y diseñadores, y luego trabajas con un distribuidor o con el librero directamente. O sea, realmente la cadena de distribución no es mucho más larga o mucho más extensa que en cualquier otro sector. La única diferencia posiblemente es que el producto tarde mucho más desde que se tiene la idea, por ejemplo, de traducirlo o de escribirlo, en el caso de un autor, hasta que al final ve la luz en el punto de venta, pues sí que pasa mucho más tiempo que posiblemente en otro sector.
Uy, perdón. Entonces, bueno, aquí ya entramos en algo que hemos visto que hay mucha gente que tiene interés, que es el tema de trabajo como editor, el cual pues entendemos que lleva usted en este caso. Entonces, es un poco pues entrando ya en qué criterios se tienen en cuenta antes de comprar la autoría de una novela o de una obra nueva, ya más incluso hacia el tema del negocio de licencias, que cómo lo lleváis, tipo de complicaciones, por ejemplo, que podéis llegar a tener tratando con Japón, siendo tan distinto el idioma y las bases. Bueno, la mayor dificultad de Japón respecto a otros países que pueden vender derechos editoriales es que el japonés es mucho más cerrado, sin querer ofender, es un poco más desconfiado y entonces de inicio cuesta mucho más contactar con él y que te abra las puertas y que te ceda los derechos. Una vez que te conoce, ya conoce tu labor, se vuelve todo lo contrario, es la persona más confiada del mundo y hay un trato relativamente no, hay un trato sencillo y cordial. Incluso te diría que la dificultad que tienes al inicio, después es todo lo contrario, es muchísimas más facilidades que en otros países. Pero el trabajo es el del director editorial, es el mismo, es el de negociar, buscar títulos que puedan tener cabida en el mercado editorial, hacer una labor de investigación de mercado o simplemente tirar un poco de intuición, que sigue habiendo muchos editores que lo hacen, y de adquirir los derechos para luego traducir el libro. Lo único malo es que es uno de esos, digamos que no es un producto tan sencillo como si compras, por ejemplo, un producto acabado. Imagínate que, por poner un ejemplo, pues si alguien compra un coche de Alemania y lo trae aquí, pues sabe el tipo de coche que tiene. El libro es un producto inacabado en cada uno de los procesos y en cada uno de los procesos por los que atraviesa puede salir mal. Entonces hay que poner especial atención o especial dedicación en cada uno de esos procesos. Puedes comprar un librazo o un libro que ha vendido millones en Japón y aquí vender 100 ejemplares. Y posiblemente sea porque hayas fallado en alguno de esos procesos intermedios que te comentaba, o incluso puede ser porque es un libro que en Japón, por lo que sea, funciona muy bien y fuera de Japón, ¿no? Pero no en Japón en concreto, en el negocio editorial es un poco así. O sea, hay auténticos bestsellers en Estados Unidos o en Inglaterra que luego en España no. Y aunque es menos frecuente, también ocurre a veces al revés. Vale, veo que Celia Sánchez tiene una duda, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por darme paso por la palabra, el turno de palabra. Yo tenía alguna pregunta por lo que habéis empezado a comentar del contacto con editoriales y tal. Comprendo que por lo que usted dice se ponen directamente en contacto con... Es decir, yo no sé si participáis en ferias como las de Frankfurt, etcétera, que son fundamentales aquí en el espacio europeo en cuanto a editorial, encuentro, compra de licencias, etcétera, o directamente vais al propio país, no sé si en persona o no en persona, no siempre quizás hace falta, evidentemente, pero ¿vuestro contacto es directo con las editoriales japonesas de la licencia que queráis comprar o es a través de a lo mejor alguna otra editorial europea que ya tenga derechos sobre ello? ¿Cómo lo hacéis en ese caso? Es un trabajo de investigación. Cada libro en concreto tienes que pasar por una serie de filtros. Hay libros que contactas directamente con la editorial, hay libros que contactas con el autor, hay libros con los que tienes que contactar con la editorial europea que ya lo ha traducido porque ya ha tenido contacto con el autor y luego hay libros que directamente te ofrecen los grandes agentes mundiales. Pues tanto en España como en Estados Unidos hay agencias muy potentes que llevan la representación de autores de todo el mundo. Vale. Y otra pregunta, vosotros siempre, es decir, en este caso que me comentas, hay tanto traducciones directas del japonés como traducciones de traducciones ya hechas.
que del inglés o como sea, ¿no? Nosotros tratamos de comprar siempre la traducción, la versión original, que es la japonesa, y hacer la traducción. Pero hay algún libro que no hemos traducido directamente el japonés por circunstancias de ese libro. Sí, claro. Si te dedicas a un tema como, pues si te dedicas a la literatura japonesa o oriental en general, pues lo suyo es que compres los derechos de los libros en el idioma original y luego lo traduzcas. Porque además yo creo que hacer una traducción de una traducción, yo creo que pierde matices y pierde riqueza en el texto. Es verdad que es mucho más sencillo coger una traducción al inglés si está hecha y traducirlo al castellano, aunque el autor sea japonés, si está traducido al inglés, para nosotros es más fácil, incluso más económico traducirlo al inglés. Y sobre todo mucho más rápido porque hay muchos más traductores de inglés y al final porque se trata de un idioma occidental que guarda muchas cosas en común que el nuestro. Pero si se puede, siempre hay que ir a la fuente original y traducirla desde el original. Bueno, pues continuamos entonces. No sé si Celia tienes alguna otra pregunta para... Perfecto. Bueno, como comentan mis compañeros, si alguno también quiere ir escribiendo los mensajes porque no quiera decirlo en alto o cualquier cosa, también estáis invitados a hacerlo. Entonces, bueno, mientras no haya más dudas, pues continuamos entonces. Bueno, un poquito recuperando el tema de Quaterni como editorial. Dentro de este mercado en el que habéis entrado, tan enfocado a la literatura japonesa, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que os enfrentáis como editorial, teniendo un... Bueno, la mayor es sin duda el embudo que existe en la actualidad en el punto de venta. Una editorial de nuestro tamaño, una muy pequeña editorial que publica 10 títulos al año, tiene muy difícil hacerse un hueco pequeño en las librerías. Al final, como decía un poco antes, hasta esta situación tan catastrófica que vivimos, el principal punto de venta para todos los editores era la librería, el conjunto de librerías de tiendas físicas de España y de Hispanoamérica. La mayor dificultad es esa, es cuando coincidir, pues, por ponerte un ejemplo, sacar tu libro en el que tienes depositada más esperanza, que coincida esa semana en el punto de venta en la librería con el último libro de Ken Follett, por ejemplo. Es muy raro que los libreros te puedan dedicar recursos o que te dejen un espacio para que tu libro se vea. Sin duda esa es la más difícil. Y en el caso particular nuestro, una editorial que traduce del japonés, encontrar buenos traductores de japonés que sepan verter, como decía antes, toda la riqueza que tiene el libro en un idioma figurativo como es el japonés al castellano, que sepan trasladar todo eso. Gracias. Y bueno, menos que haya más dudas, nosotros queremos saltar ya un poquito al tema de la publicación de literatura japonesa en España o en español, porque tenemos entendido que también pues llegáis a las Américas. Ahí. Entonces, bueno, no sé, en una entrevista en 2014 con David Yagüe comentaba que tienen un público fiel interesado en el Extremo Oriente, en Japón sobre todo, pero que todavía tenéis algunos problemillas. ¿Se sigue manteniendo así en la actualidad? ¿Cómo ha ido evolucionando el consumo de este tipo de obras? La verdad que un poco por tomar el relevo de lo que decía antes, como el momento más difícil, o lo peor para uno, el punto más difícil, el punto de inflexión, por decirlo más propiamente, para una editorial de nicho que hace un producto tan especializado como el nuestro, es que te conozca el cliente y cada vez o tienes muy pocas oportunidades en el punto de venta, pero tienes que ir ganando clientes poco a poco, porque van conociendo tu producto, porque vas a ferias, pues, por ejemplo, a la feria del libro, porque llevas tus libros, no directamente, pero a través de terceras, de socios comerciales, los llevas al salón del manga y demás.
Entonces, si el producto más o menos cubre las expectativas del comprador, pues poco a poco el boca a oreja va funcionando y sí que vas llegando cada vez a más público. Entonces vas ganando fans, por decirlo de alguna manera, vas ganando lectores. Pero es verdad también que en la medida en que ganas lectores hay mucha competencia y hay otros editores que a lo mejor no se dedican a eso y ven que puede haber un nicho de mercado en tu mismo sector, un huequecito en tu mismo sector, en tu mismo nicho, y se intentan colar. Entonces, imaginemos que alguien, por lo que sea, se decide traer libros y decide importar o traer a España la literatura de Uganda, que es inédita completamente en nuestro país. Pues en la medida en que el público respondiera y se detectase demanda sobre la literatura de Uganda, pues habría otros muchos editores grandes y pequeños que empiezan a sacar también libros sobre la literatura de Uganda. Entonces es verdad que el público va creciendo, pero es verdad también que el pastel se va repartiendo cada vez entre más gente. Entonces, el problema es justo ese, aunque toques un tema que estaba prácticamente inédito en tu país, tienes el problema que a medida que se ve o se detecta que ese tema funciona, pues ahí están los grandes grupos que pueden negociar con los autores o con los agentes o con las editoriales ofreciendo más dinero que tú y que además tienen más la posibilidad de acaparar más espacio en el punto de venta y robarte protagonismo. Entonces el resumen de esto es que sí que tenemos un público más fiel, sí que los fans son mayores, tanto aquí en España como en Hispanoamérica, pero sí que es verdad que se publica mucha más literatura japonesa ahora que hace 10 años cuando empezamos nosotros, que prácticamente había muy pocos libros y eran de Haruki Murakami y de Ryu Murakami. Vale. Veo que por el chat Clara ha preguntado algo. Dice, entiendo pues que la traducción es externalizada. Después de tanto tiempo, ¿acudís a los mismos traductores o intentáis tener varias opciones? No, siempre trabajamos con varios traductores, pero seguimos trabajando con los que... Hay nuevos, actualmente hay nuevos traductores, pero seguimos trabajando con los que empezamos también. Celia, ¿tienes alguna otra pregunta? Creo que no había levantado la mano. Por tener tengo muchas, pero si queréis continuamos. Luego. No, si tienes, por favor. No, bueno, era quizá para a lo mejor ya luego más adelante entráis en temas más concretos, pero por ejemplo tenía respecto a lo que habéis dicho, que queréis un poco escapar a esos tópicos, dentro del nicho, esos temas de quizá mayor atractivo para el público mainstream, como pues hablar de fantasmas, folclore japonés, samuráis, geishas y lo que es esa imagen estereotipada, pequeña y reducida que hay sobre Japón desde Occidente. No obstante, tenéis varias colecciones, según tengo entendido, donde entiendo que también como editorial hay que ir a por ese gran público, ¿no? Dentro de este nicho hay que ir a por ese gran público y captarlo, ¿no? Tenéis colecciones de mitología, en concreto, tenéis colecciones de libros de samuráis, tenéis colecciones de manga y tal, ¿no? Pero mi pregunta es más bien ¿qué es lo que a vosotros como personas, como editores ya per se, sin dejarse, o sea, sin tener pues eso, tener que explotar también esa parte, que por supuesto se puede dar cosas muy interesantes y de gran calidad. ¿Qué es lo que a vosotros de verdad os gusta? ¿Qué género? Sí, ¿qué género? ¿Qué género es el que a vosotros de verdad os gusta editar y os gustaría que fuera más conocido para todo el mundo? Bueno, a mí los dos géneros que más me gustan son muy, muy conocidos. Soy un tipo muy normal en eso, son muy conocidos y son los favoritos de todo el mundo porque es la novela negra por un lado y la novela de aventuras. Para mí el problema de la novela negra japonesa es que no termina de encajar con los cánones de novela negra occidental con los que todos nos hemos criado. O sea, no tiene nada que ver la novela negra japonesa con la novela negra tradicional, con el noir norteamericano, que digamos que es el con el que hemos aprendido a leer, entre comillas, todos, que es lo primero que tenemos a mano.
Como no tiene nada que ver, a mí la novela negra japonesa me resulta un poco chocante, me resulta muy extraña. Digamos que hay una pizca de ingenuidad que no tiene, por ejemplo, el halcón maltés, que es todo lo contrario, de retorcida que es. Sin embargo, la novela de aventuras japonesa a mí me parece fascinante, quizá incluso por ese toque de ingenuidad, porque son aventuras por aventuras. Uno de mis libros favoritos es Musashi, tenemos la suerte de haberlo publicado, y a mí me parece una novela de aventuras maravillosa porque lo tiene todo. La primera parte son 3 partes, seguro que lo sabéis. La primera parte es alguien que se dedica a recorrer el país para demostrar que es el que mejor pelea. En la segunda parte es alguien que se dedica a recorrer el país huyendo de una mujer que le quiere mucho, de una chica que se enamora de él y le va siguiendo por todo el país. Y en la tercera parte es alguien que está recorriendo nuevamente todo el país para enfrentarse al duelo final con Sasaki Kojiro. Todo lo que cuenta por el medio y cómo lo cuenta y cómo narra la belleza de un país que es extraordinariamente bello y que además ellos se enorgullecen de eso, a mí me parece fascinante cómo lo cuentan. Te decía antes, no me gusta la novela negra, por lo mismo me gusta la novela de aventuras. La épica, el irte de aventuras, por irte de aventuras que ofrece la novela japonesa me parece incomparable con el de otras novelas. De hecho, por eso sabéis que muchos de los westerns más famosos norteamericanos están basadas en películas japonesas, como los 7 samuráis y demás, que previamente están basadas en libros o en historias épicas japonesas que iban narradas oralmente de generación en generación. Tengo la suerte de haber hecho los 2 géneros, como te digo, y me gustan. La novela negra me convence menos lo que traemos de Japón, porque, como te digo, es más particular, pero la novela de aventuras, tengo 2 o 3 libros, yo además de Musashi, nosotros tenemos El Castillo de los Búhos, que es una novela sobre los ninjas reales, que a mí me parece fascinante, me parece brutal. Pero me parece brutal por estas cosas que te comentaba, son cosas tan inocentes. Hay un pasaje del libro que no olvidaré y es además es un libro que edité yo, no tengo la oportunidad de editar todo por una cuestión de tiempo. Ese libro, leyéndolo, había un pasaje en el que uno de los ninjas descubre que vienen a atacarlos por el olor del grupo de ninjas. Pero es que detecta en el olor que alguien de ese grupo es una mujer ninja. ¿Sabes? Es algo que te suena tan extraño y dices, ¿cómo vas a saber si es un chico o una chica por el olor de un grupo de ninjas? Pues te decía, es algo, claro, tiene que encajarte, pero lo ves, me resulta hasta enternecedor. Dice, oye, pues sí que posiblemente. Lo que pasa es que es difícil de contar en español, en cualquier idioma occidental, es muy difícil de trasladar eso. Hay otra novela también, me gusta mucho, que es La leyenda de los 8 guerreros perros, que mezcla realidad y ficción. Y la parte de ficción me parece brutal porque son 8 hermanos que se separan por todo Japón y van recorriendo de un lado a otro Japón y en ocasiones incluso se cruzan disfrazados unos con otros hermanos y no se reconocen. Y me parece algo tan sencillo y tan increíble que creo que aporta mucho colorido a la novela de aventuras como tal. Y es algo muy diferente a la novela de aventuras tradicional y es algo que a mí, como te digo, me gusta mucho. Como te comentaba antes, no me convence tanto en la novela negra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues retomamos, a menos que haya alguien más que le apetezca participar. Pues no. Bueno, un poquito. A ver, por aquí. Bueno, Begoña pregunta por aquí, ¿cómo se realiza un estudio de mercado siendo una editorial como Quaterni? Pues siendo una editorial grande, mandas a los comerciales a la calle y preguntas o mandas muestras de primeros capítulos del libro a tus libreros, lectores de confianza para que te den su opinión. Siendo una editorial pequeña, pues sales a la calle, vas a tus amigos libreros de confianza y les preguntas y te interesas por cómo salieron los productos anteriores, investigas sobre productos que crees que puedan tener similitudes con el tuyo, cómo han funcionado y al final sueles tener tan pocos datos que tienes que decidir si te la juegas o no. Bueno, dicho esto, entonces nosotros retomamos un poquito el tema de la literatura así en España, un poquito más amplio de tema.
Bueno, Quaterni ha introducido autores japoneses inéditos en España. Entonces, ¿se ha llevado alguna sorpresa en cuanto a recepción de obras o autores en este caso? Bueno, siempre hay sorpresas, siempre hay libros que funcionan mejor de lo que te esperabas y libros que funcionan peor. En nuestro caso, afortunadamente, por el público fiel al que, como decía al principio, estamos súper agradecidos y por el seguimiento que nos da y por el cariño que ofrece a nuestras publicaciones. Sorpresas en positivo no ha habido en el sentido de que había libros que pensábamos que iban a funcionar. Es verdad que otros que no pensábamos que no iban a funcionar tan bien han terminado funcionando bien y es algo que hay de agradecer. Pero sí ha habido alguna sorpresa llamativa en negativo y estoy pensando ahora, por ejemplo, en nuestro libro que tenemos sobre la historia de los 47 Ronin, que es una historia muy conocida, que además ha habido varias películas y demás, y que es una historia que todo el mundo conoce, y es un libro que salió peor de lo que esperábamos. Lo bonito también de este oficio es que las cosas nunca salen como te esperabas. Hay títulos en los que puedes apostar muchísimo y no salen tan bien, y hay títulos que piensas que no van a funcionar bien y funcionan maravillosamente bien. Recuerdo, por ejemplo, en lo positivo, nuestro primer Hanshichi de Okamoto Kido, que es un detective muy naif, muy particular, como decía antes, incluso muy inocente. Es una novela, no es ni novela negra, es novela policíaca, pero, pero del siglo XIX, por decirlo de alguna forma, así muy clásica, con una estructura muy sencilla y demás. Y yo recuerdo que salió un diciembre de hace, no recuerdo los años, pero en cuanto colocamos la edición en librerías, se vendió y hubo que colocar más libros en muy pocas semanas en diciembre. Nunca sabes lo que te van a deparar los libros y puede que a ti te guste en lo personal mucho un libro y no encaje con la mayoría de la gente. Sí es verdad que si en lugar de libros hablamos de temáticas, sí es verdad que hay temáticas, pues, por ejemplo el manga, que le funciona muy bien a Norma Editorial y demás, hay temáticas que sí que están mejor aceptadas en España y en Hispanoamérica. Pero lo demás es un tiro al aire, nunca sabes lo que puede ocurrir con un libro. Gracias. Y bueno, un poquito, pues, siguiendo con esto, ¿cómo ve el futuro de la edición de obras japonesas? Sé que mencionó un poquito antes que el tema de competitividad y tal, pero ¿cree que va en auge, se está disparando, o el tema del manga colapsa un poco ahí, oculta un poco lo que viene a ser la obra más No, libro que llamemos? yo creo que hay un nicho determinado que no soy hay un trozo de la tarta, como decimos en economía, hay un trozo del pastel que nos corresponde a nosotros por dedicarnos a esa temática. Luego hay un nicho determinado que no tengo ni idea del tamaño que tiene, sí sé que ni mucho menos la literatura japonesa tiene un tamaño en mercado al que puede tener el manga, porque no coincide al 100% el tipo de público. Ojalá tuviésemos la capacidad de mercado que tiene el mercado del manga. Confío en no haberlo copado y en que podamos seguir creciendo, porque quiero creer que sigue habiendo gente interesada en la literatura oriental en general, igual que hay gente interesada en la literatura norteamericana del siglo XIX, por ejemplo. Es imposible saber el tamaño del nicho. Yo confío en que siga habiendo recorrido para poder seguir haciendo publicaciones. Si no, por eso también te comentaba, os comentaba que nuestra apuesta es por el libro de fondo, en el sentido de que si tenemos un mercado en el que tenemos 100 lectores, pues vamos a sacar libros. Lo que tenemos que intentar es que todos los libros que nosotros publicamos, los lean nuestros 100 lectores. ¿Vale? Por eso te decía que un poco la estrategia, la política editorial nunca ha sido la de masificar el mercado sacando títulos y títulos, sino hacer intentar tener un público cada vez mayor cantidad de público fiel y que quiera leer cada vez más libros nuestros. Si el tamaño si las posibilidades que nos ofrece nuestro nicho de mercado no son muy elevadas, pues me conformo con que lean más de nuestros libros, que estoy seguro que no todo nuestro público, o la gran mayoría de nuestro público, no ha leído los 100 y algún libros que llevamos publicados hasta la fecha. Vale. Veo que Begoña por aquí vuelve a preguntar algo.
Quaterni ha publicado varias antologías temáticas de relatos. ¿Cómo se eligen los cuentos y qué autores se incluyen? ¿Tienen alguna otra antología planteada para el futuro próximo? Bueno, así a corto plazo que haya en planes de edición concretos no tenemos ninguna antología. Acabamos de sacar una, que es la de Fábulas y Leyendas del Lejano Oriente, que es una antología de relatos de Japón, de China y de Corea, que además es un libro que, como era nuestro título número 100, hemos querido hacer muy especial, con tapadura, una edición mucho más cuidada, es a todo color, tiene unas ilustraciones muy bonitas, que oficialmente sale a la venta el lunes, pero ya se puede conseguir en pequeñas librerías y a través de la web y demás. Y las antologías es una forma de traer el Lejano Oriente y Japón a España, Hispanoamérica, relativamente sencilla, porque te permite hacer una selección de autores o incluso por temática de los cuentos o de los relatos que han escrito. Y entonces es algo muy flexible que como editor te da muchas posibilidades. Pues si quieres hacer, como tenemos un libro dedicado a los perros, pues trae relatos de autores japoneses que han escrito sobre los perros. Si es sobre gatos, si es sobre los fairy tales, sobre cuentos de hadas y demás, pues sobre cuentos de hadas y así. Siempre tenemos en los planes de producción algún libro de alguna antología de relatos. Como te digo, el último, aunque no tenga el nombre de antología de relatos y demás, tiene el nombre de Fábulas y Leyendas, que no deja de ser una antología de un tipo de relatos concreto. Y para el primer semestre de 2021 ya tenemos prelista alguna otra antología de relatos por temática. Como te digo, aparte que es un género que nos gusta, nos ofrece mucha flexibilidad y las posibilidades de llegar a un público no tan interesado en la literatura japonesa y sí, por ejemplo, interesado en una temática concreta en los cuentos. Bueno, pues mientras no haya más dudas, nosotros continuamos, pues. Bueno, ahora ya pues entramos a algo un poquito más actual, que viene a ser pues la situación, cómo os afecta como editorial, que pues por ejemplo, antes de entrar si eso directamente en cómo ha afectado la situación, tenemos entendido que usted pues estuvo involucrado allí en la fundación de la red social de lectura, el quelibroqueleo.com. ¿Cree que este tipo de redes sociales o plataformas digitales son una buena manera de conseguir o aumentar el número de lectores o de interesados por la editorial? Posiblemente por la editorial no, pero por la lectura sí. O sea, no es un tema de una editorial concreto, ni siquiera de una temática de libros concretos, pero sí por la lectura. Yo asesoré en la creación de quelibroqueleo.com porque me parecía en aquel entonces, hace ya 10, 12 años, me parecía que se estaba perdiendo la figura del librero tradicional. Bueno, en aquel entonces se estaba perdiendo la figura del librero tradicional y estaba siendo sustituido por grandes superficies que despachaban libros. Entonces, la gente que iba a una librería a informarse sobre el libro, que preguntaba por un libro en concreto, pues no sabían informarle si era el libro que se tenía que llevar. Sobre el nacimiento de ¿Qué libro leo? Tengo una anécdota concreta que la idea se nos ocurrió porque me ocurrió cuando trabajaba en la otra editorial, en otro sector completamente diferente, estando en una librería, preguntaron en una librería del Corte Inglés, no recuerdo, la ciudad no era Madrid, eso sí, porque como soy de Madrid sé que no era aquí. Sé que era una librería del Corte Inglés y preguntaron a un librero que estaba atendiendo allí de qué temática iba La sombra del viento. Y a una señora, nunca se me olvidará. Y el librero, del nombre dependiente del Corte Inglés, le respondió que era sobre la guerra civil. Yo había leído la sombra del viento y sabía que no era la guerra civil, entonces se nos ocurrió pues, que la mejor forma de que los lectores estén informados sobre qué iba la sombra del viento es que le informasen otros lectores que ya lo habían leído. Y así nace la idea de qué libro leo. Y fundamentalmente nace con la idea de convencer de que la lectura puede ser tan divertida y tan entretenida como cualquier otra forma de ocio, como los videojuegos, como la televisión. Para mí mucho más, que me dedico a ello. Pero este libro nace con la idea de convencer a los lectores, posiblemente más jóvenes, de que la literatura, además de que te puede aportar mucho, es tan apasionante como la mejor serie de Netflix.
Es verdad que en estos 10 años, en estos 12 años, han cambiado muchas cosas y es verdad que todo dio un giro que nadie esperaba, porque transcurridos 6 o 7 años empezaron a abrir, afortunadamente, otras muy pequeñas librerías, que eran más librerías de barrio o más librerías sobre temáticas concretas, en las que volvían a ser atendidas por gente apasionada de los libros, que sabía de libros. Y entonces se podía volver a las librerías para que el librero te recomendase libros que había leído y que sabían que encajaban con tu perfil lector. Y todo eso iba muy bien hasta, como decía antes, este año en el que posiblemente las librerías otra vez lo pasen mal y quizá haya otra reconversión. A mí me parece fundamental, yo tengo niños no tan pequeños ya, pero tengo niños pequeños, jóvenes, por decirlo de una forma más concreta. Me parece fundamental que lean, y sobre todo me parece fundamental, creo que es básico para que lean, convencerlos de que hay un libro que los está buscando a ellos, como me gusta decir a mí, y es que los está buscando a ellos porque ese libro les va a aportar mucho más que el mejor videojuego, que la mejor serie de Netflix. Y sigo empeñado como editor y en mi faceta como asesor de qué libro leo, sigo empeñado en que los libros encuentren a la gente. Y mucho más en una situación con la que hemos vivido hace unos meses de confinamiento, que quizá, quién sabe si volveremos a estar igual, en la que no podemos salir de casa, es el libro el que te tiene que encontrar a ti. Muchas gracias. Bueno, veo que por aquí ya más gente se ha ido animando a preguntar. Perdón, aquí no me pone nombre. No sé si es José María a lo mejor, pero bueno, pregunta, volviendo al tema de la novela negra, ¿qué tal ha funcionado Seishi Yokomizu? Porque prácticamente todo lo publicado en castellano dice que es de Quaterni. Salvo una novela que es el Clan Inazuma, que publicó, no recuerdo el nombre de la editorial, pero que es antigua ya, esa novela. Lo demás en castellano efectivamente lo hemos publicado nosotros. Es de lo que mejor ha funcionado en novela negra, porque para mí se asemeja muchísimo con el estilo de escritura de Agatha Christie. A mí me parece, decía antes que la novela negra me convence menos, porque me convence menos, no la japonesa, porque me gusta más la novela de aventuras, pero en el caso de Seishi Yokomizu, yo creo que sus novelas son muy entretenidas, son unos casos apasionantes, que además tienen el giro japonés que lo hacen muy diferente. Pero vuelvo un poco al ejemplo que decías sobre los problemas de traducir o los problemas de traducir libros de una cultura tan diferente. El libro mejor valorado en Japón, la novela negra mejor valorada en Japón de la historia es el Gokumonto, La isla de las puertas del infierno, que la tenemos nosotros publicada aquí. Según los lectores japoneses, la novela negra número uno de allí. Y compiten, de novelas extranjeras, compite con 10 negritos de Agatha Christie. La clave para la resolución de Gokumonto son una serie de poemas japoneses que tienen una traducción muy difícil aquí y que es muy complicado hacer entender al lector occidental por qué se descubren los asesinatos, porque tienen que ver con un haiku, que es un poema concreto, con una estructura y una sonoridad concreta. Y entonces parte del misterio está en la sonoridad y la estructura de ese poema. Claro, eso es imposible trasladarlo al idioma occidental. Solo lo puede entender alguien que sabe japonés. Y es la dificultad añadida de este tipo de libros. Seishi Yokomizu, como preguntaba el lector, al que si no es quien tú decías, podemos llamar que es una figura muy literaria, anónimo, al oyente anónimo, ha funcionado relativamente bien para ser novela negra, que tiene menos tirón que la novela histórica y de aventura japonesa. Pero es un autor del que hemos hecho 3 libros y seguiremos haciendo porque son novelas muy entretenidas y misterios muy clásicos al estilo japonés. Y bueno, a continuación una pregunta de José Antonio, que pregunta si se esperan más libros de tema biográfico, como el de Yoshinobu Tokugawa, y si este tipo de libros son más conocidos o no suelen tender a ser tan conocidos como otros. Son mucho más de público de nicho, más
no son para el gran público dentro de lo que nosotros llamamos gran público. Sí, no descartamos ningún género y, como decía antes, vamos a intentar tocar todo tipo de géneros y fundamentalmente vamos a seguir apostando por la narrativa histórica verídica o realista y por la narrativa de aventuras y más de ficción, aparte de la novela negra, como comentaba antes. Y luego además queremos traer otros géneros que amplíen un poco más o digamos, un poco, ya sabéis a mí es una cosa que me molesta mucho cuando viajo fuera por trabajo o por placer, cuando viajaba fuera de España. Sabéis que siempre fuera de tu país tienen siempre los estereotipos, en nuestro caso los toros, la paella, bla, bla. A nosotros nos pasa exactamente igual con Japón. O sea, lo que llega aquí son las cuatro cosas típicas japonesas, las geishas, los samuráis, los ninjas y poco más. Además, cosas a las que han contribuido mucho el cine norteamericano y ha desvirtuado mucho. O sea, cuando te das cuenta lo que es, leyendo novela histórica de aventura japonesa, lo que es un samurái, de lo que nos han vendido que era un samurái, pues te das cuenta que hay muchísimas diferencias y que poco tiene que ver el samurái de las películas de Hollywood. Queremos seguir trayendo cosas puramente japonesas o cosas que abran un poco más y que nos saquen del estereotipo japonés que todos tenemos. Perfecto. Pues, bueno, viendo que no hay más preguntas por ahora, nosotros retomamos un poquito pues el tema del COVID-19, del coronavirus. Bueno, imaginamos que ha tenido un cierto impacto en la editorial, como a todo. En primer lugar, pues, ¿qué tal os ha sentado? ¿Cómo habéis ido vosotros durante estos meses? Sobre todo teniendo el confinamiento en medio y tal. Y bueno, porque por ejemplo hemos visto pues, que habéis decidido participar en algunas iniciativas al estilo de Yo me quedo en casa leyendo, en donde ofrecíais pues la descarga gratuita de algunos títulos y tal. Entonces, bueno, pues ¿cómo os ha afectado y cómo creéis que os va a afectar pues de vista pues un poquito a lo que nos viene de esta nueva normalidad o la normalidad después del virus? Bueno, dicen en el sector editorial y fuera del sector editorial que el futuro de los libros pasa por los libros electrónicos. Sin entrar en el debate, que es un debate complejo, el tipo de producto que nosotros hacemos trata o que queremos publicar trata de huir un poco del libro electrónico. Con esto no quiero decir que no lo ofrezcamos o lo vayamos a ofrecer en electrónico o que incluso hayamos regalado algunos libros electrónicos cuando estuvimos confinados. Lo que quiero decir es que nosotros publicamos el producto, como decía antes, en el Fábulas y Leyendas del Lejano Oriente, para que el que lo quiera leer, además del contenido, tenga un continente que merezca la pena tener en tu casa. Entonces, nuestra apuesta es por el libro en papel. Como nuestra apuesta es por el libro en papel, digo sin negarnos al digital, que por supuesto hay que ofrecer y que quizá, no lo sé, sea el futuro del mercado. Como nuestra apuesta es el libro en papel, nuestra apuesta decidida y firme es por las librerías. El problema del COVID es que cerró las librerías, entonces nos quedamos sin puntos de venta. Y el problema además es que aunque hubiéramos tenido la capacidad, que no la tuvimos, de vender todos los libros nosotros directamente o a través de Amazon o a través de librerías online, nuestra apuesta siempre han sido las librerías. Nosotros queremos que nuestro producto esté en el punto de venta. Creemos que además que es una forma de competir con el resto de libros y con el resto de editoriales, porque queremos ofrecer un producto, como te digo, que además como continente merezca la pena llevártelo a casa. Como digo yo, a mí me gusta hacer libros para presumir de que los has leído y para pasearlos en el transporte público, para que la gente vea que es un producto chulo, que vale la pena, que es algo bonito de llevar. Como nos quedamos sin librerías y como te decía, aunque hubiésemos tenido la capacidad de venderlo, que no la tuvimos, tampoco hubiese sido lo que hubiésemos hecho. O sea, queremos que nuestro producto se siga vendiendo en librerías. Queremos que los que se interesen por él vayan a la librería o a su librería pequeña de barrio o a la Casa del Libro, al Corte Inglés o a la FNAC o a la Central y se interesen por el libro y lo ojeen y busquen que el producto merece la pena. Esto por nuestra política editorial, esto obviamente, pues en una situación tan complicada como esta, pues te afecta mucho porque te cierra los puntos de venta y la gente no puede interesarse por tus libros.
Como te decía antes, como nuestra apuesta sigue siendo por el libro de fondo, pues lo que hicimos fue, lo que hemos decidido es retrasar la producción y publicar menos libros de los que teníamos previstos este año. Pues ya te comentaba antes que este año teníamos previsto publicar unos 12 libros, pues posiblemente acabemos con 9 o 10 libros a final de año y haya 3 que hemos tenido que dejar para el año que viene. Si la situación esta se alarga, ojalá no, pero desgraciadamente no pinta muy bien, pues seguiremos demorando los libros y en vez de sacar uno al mes, pues a lo mejor sacamos uno cada 2 meses hasta que la situación se normalice. Queremos seguir teniendo nuestros libros en el punto de vista, hacer presentaciones en librerías, que el librero nos llame, nos cuente cómo van los libros y sobre todo que vosotros, los lectores, el público, los compréis en las librerías, que me parece el canal normal de venta. Por concluir un poco a tu pregunta, pues tenemos que apretarnos un poco el cinturón hasta que la situación pase, sacar menos novedades, seguir apostando por el libro de fondo, que ese sí se puede vender ya online porque es un libro que ya no tenía cabida por cómo está montado el negocio en las librerías, y mientras tanto pues tirar del libro de fondo y ralentizar un poco las novedades hasta que la situación vuelva a la normalidad. Gracias. Bueno, veo que por aquí, bueno, perdón, el anónimo de antes, que no sabía muy bien el nombre, pido perdón, Juan. Pues Juan vuelve a preguntar pues cuál ha sido la experiencia con la publicación reciente de títulos contemporáneos de autores más noveles. Los resultados siempre, hasta la fecha, siempre han sido peores que los de los títulos que tienen más hueco en el mercado. Pero no por ello vamos a dejar de publicar títulos como La Fábrica o como El Ladrón, que son autores que están vendiendo muy bien, muy reconocidos en Japón y que, ¿por qué no? Pues a lo mejor algún día funcionan muy bien sus libros. Hasta la fecha han funcionado peor que los libros, la novela histórica de aventuras y la novela negra, porque el tipo de público al que se dirigen es mucho menor, el número de personas que se interesan por ese tipo de libros es mucho menor, pero vamos a seguir apostando por ellos porque nos parece una forma de salir un poco del estereotipo japonés del que te hablaba antes. No todos son ninjas y samuráis o yakuza. O sea, hay mucho más y vale la pena. Por ejemplo, hoy estaba revisando unos ferros de una novela que no es japonesa, es coreana, de un autor coreano que ha vendido allí un montón de libros, que es un título que se llama ¿Por qué odio Corea? Y cuenta la historia de una chica joven coreana que, teniéndolo todo, decide dejarlo y se va a Australia. Y se va como se suele decir, con una mano delante y otra detrás. Y realmente lo que cuenta es la historia de cómo es la vida en una sociedad japonesa, en este caso coreana, pero tan competitiva como la japonesa o la coreana, en la que apenas tienes espacio para ser tú mismo y lo que sí te debes es a la sociedad que te rodea. Y cuenta todo eso y por qué huye. A nosotros nos parece una forma muy buena de traer toda esa cultura y de ver mucho más allá de lo que te decía antes, las geishas, samuráis y demás. Y bueno, ahora pregunta de José Antonio, que pues tira un poquito más para casa. Y bueno, pregunta pues hay como actualmente en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid, sí que hay mucha gente que está estudiando sobre el tema de Japón y que en algún futuro o serán o desean salir en un perfil más académico y escribir algún libro. Aquí pregunta si estaría Quaterni abierto a aceptar ese tipo de libros o propuestas en un futuro, o aceptaría propuestas particulares de gente más especializada, como traductores, japonólogos, que quieran darse a conocer o dar a conocer su investigación. Si nosotros estaremos encantados de recibir cualquier tipo recibir y evaluar cualquier tipo de propuesta que nos quieran hacer, tanto de autores que quieran escribir algo sobre Japón. Tenemos, de hecho, en Quaterni tenemos 4 autores o 5 autores que no son japoneses, que son Carlos Basas, Pablo Tobías, Suso Morelo y Sergio Vega, e incluso no recuerdo, hay un quinto que es muy famoso, es un periodista, César Vidal. O sea, tenemos libros escritos por autores españoles, incluso tenemos un libro escrito por una autora argentina y siempre que tengan como temática algo de Japón o de Oriente, estaremos encantados de recibirlas
las propuestas. Y si son estudios o algo más técnico, también estaremos encantados de recibir las propuestas y poder evaluarlas. Y, por supuesto, siempre estamos agradecidos de recibir currículos de gente que quiera colaborar con nosotros en traducciones, en ediciones, etcétera, etcétera. O sea que si en eso no, como las ventajas de ser una pequeña editorial es que siempre estás abierto a nuevas ideas y a nuevas propuestas y a nuevos colaboradores. Perfecto. Y ahora, pues otra pregunta de parte de Amparo, que pregunta que le gustaría saber si por parte de Japón se facilita a las editoriales como la vuestra la publicación de libros. No funciona en general así. Los que ofrecen la publicación de libros son los grandes grupos, las grandes agencias que llevan un montón de editoriales y que dentro de su catálogo pues llevan de Japón, de Estados Unidos, de Irlanda, etcétera, etcétera. Pero las editoriales no se ponen en contacto normalmente con otras editoriales para que traduzcan sus libros. De eso se ocupan los agentes. No te oigo. Ah, no sé si... perdona, ahora. me acabo de dar cuenta. Pido perdón. No, pensaba que eran mis auriculares, digo, se me han roto. Bueno, simplemente estaba comentando que por nuestra parte en la asociación pues nos queda una última pregunta. Después de ello, pues si el resto de asistentes pues quieren preguntar alguna cosita más y si no, pues ya veremos qué pasa una vez esto. Simplemente era alguna qué obra del catálogo de Quaterni recomienda para principiantes en la literatura japonesa, qué obra en particular de las que disponéis recomendarías para una persona que esté interesada en empezar a investigar un poquito sobre Japón o sobre Oriente. Yo para alguien que no conozca nada de literatura japonesa, yo le recomendaría nuestro Fábulas y Leyendas de Japón. Para alguien interesado en la cultura oriental, no solo japonesa, pues posiblemente nuestra última novedad, el título número 100 que te comentaba antes, el Fábulas y Leyendas del Lejano Oriente. Y para alguien que ya sí tenga conocimientos de literatura japonesa, yo si no lo ha leído, Musashi, y si ha leído Musashi, que es posible que sí, pues yo les recomiendo, a mí es un libro que me gusta mucho, el que comentaba antes, el de la leyenda de los 8 perros, porque me parece una novela que lo tiene todo, cuenta una historia actual, cómo se escribe en Nanso Satori Hakenden, y cuenta la leyenda de los 8 guerreros, y me parece una fusión muy atractiva y es pura literatura histórica y de aventuras japonesa, porque una parte de la novela es histórica y otra parte es ficción. Nada. Por nuestra parte, por lo menos, ya estaría. Muchísimas gracias. A vosotros. Animo a cualquiera de los asistentes. Ahora mismo, ¿cuántos estamos? Esto no me carga. Ahora mismo 29. A que hagáis las preguntas que queráis aquí tenemos otra pregunta de Amparo que pregunta si crees que la literatura japonesa es demasiado conservadora. No, a lo mejor la literatura, como decía antes, un poco la literatura que en su mayor parte hemos traído aquí, sí es conservadora. La literatura actual para nada es conservadora. Lo que pasa es que es verdad que tiene mucho menos mercado, como decía antes, pero no. Cuando decía, a lo mejor, igual Amparo lo pregunta porque cuando comentaba antes la novela negra, que era un poco naif o un poco clásica, es verdad que posiblemente la literatura hasta mediados del siglo XX japonesa sea más conservadora, la literatura actual ni mucho menos. O sea, hay todo tipo. Lo que pasa es que también es posible que sea mucho más difícil de traducir o de exportar esas cosas que no encajan tanto con lo que todos pensamos sobre Japón. Bueno, pues cualquier última
pregunta, aportación, cualquier cosa que queráis comentar. Esto lo hacemos así, no es un poquito más informal, todos con todos. No sé si Celia tiene la mano levantada. Sí, bueno, José Antonio ha clavado la pregunta que tenía antes para vosotros, o sea que somos varios ya los investigadores que estamos también desde nuestra vertiente académica de tesis doctoral, de investigaciones, de artículos y tal, buscando también en el nicho de las editoriales españolas, igual que hace Bellaterra, por ejemplo, que saca estudios también académicos, etcétera, ¿no? Libros no de texto, pero libros para estudiosos especializados en ciertos ámbitos, antropología, filosofía, historia, tal, ¿no? Más allá de la novela, más allá de... O sea, que él ha clavado la pregunta que yo tenía antes, que bueno, espero que en algún momento consideréis ese tipo de publicaciones, no solamente en la Autónoma de Madrid, hay muchísimos grados ya que por suerte llevan ya en España mucho tiempo, máster, etcétera. Pues ese tipo de gente estamos ahí, estamos ahí ya con nuestras pequeñas o medianas o grandes aportaciones, ¿no? Bueno, pues que sería fantástico, ¿no? Que en algún momento pues se pudiera publicar con vosotros, sería estupendo, ¿no? Y por otra parte, una pregunta así muy, muy personal. ¿Cuál es, de nuevo, ¿no? Yo os pregunto a vosotros, como seres individuales, ¿cuál es ese título por el que os encantaría, soñaríais con tener la licencia de publicar, ¿no? Un título o colección o antología o algo que sería como vuestro sueño, ¿no? Poder al final llevar a la realidad y que fuera vuestro, ¿no? Bueno, por concluir un poco, empiezo por la primera aportación que has hecho. Todos vuestros trabajos serán bienvenidos y serán evaluados y ojalá podamos más adelante abrir una línea editorial o mucho más científica. Y ojalá, o sea, que serán bienvenidos y con todas... Lo único malo es que se trata de libros muchísimo más de nicho que desgraciadamente no tienen cabida en el gran mercado y en las librerías, pero serán valorados y puedo adelantaros que posiblemente sean publicados, porque incluso sabiendo que hay gente que estáis ya trabajando en eso, en tesis, en máster y demás, me parece interesante abrir una colección de títulos en concreto sobre estudios científicos o estudios japoneses. Así que ya estáis tardando en enviarnos propuestas que ya os digo que las voy a mirar personalmente con mucho detalle y con mucho cariño y con toda seguridad, con casi toda seguridad, abriremos una nueva colección que sea Quaterni científica, por decirlo de alguna forma, o Quaterni Estudios. Eso por concluir la primera parte. Así que ya, como os digo, estáis tardando. A nivel personal, más que una temática o un título concreto, hay dos autores que en algún momento me hubiera gustado publicar. El primero es Yukio Mishima. Desgraciadamente no tiene alianza, desgraciadamente es intocable, pero yo sé que al que le gusta Japón, cuando lea a Mishima, se identifica con cosas que el que no está acostumbrado a Japón desconoce completamente. Tenemos un invitado. Lo siento, soy impredecible, no se puede marcar su camino, lo siento mucho. No pasa nada, es buenas señales, incluso él está interesado, eso es que vamos ella está interesada, eso es que vamos bien. Te decía, a mí Yukio Mishima es un autor que sé que al que le gusta lo japonés, además es un autor que se te queda dentro y no es fácil de olvidar cualquiera de sus libros más famosos. Desgraciadamente es intocable, te voy a tener que mandar nuestros relatos de gatos para que se lo leas. Los tengo, gracias. Los tengo. Vale. Y además de, bueno, Yukio Mishima en cuanto a lo por literatura japonesa, porque además vivió en ese periodo tan complicado y tenía una mente tan complicada y estaba, por así decirlo, tan zumbado, que me parece un autor fascinante. De los autores japoneses, me parece además alguien que encaja a nivel internacional como posiblemente ningún otro autor, hasta la llegada de este otro que también me hubiera gustado publicar, que es Haruki Murakami. Honestamente, no tanto por la literatura o por la forma de escribir, y sí por el exitazo brutal que tienen sus libros en todo el mundo.
Si el primero me hubiera gustado publicarlo hablando al 100% en un sentido literario, a mí Haruki Murakami me encantaría tener la oportunidad de publicarle en un sentido meramente comercial, porque cada obra que saca fuera de su país arrasa. Ahora, yo acabo de sacar un libro en el que habla sobre música que estoy seguro va a ser uno de los más vendidos, y si lo miras fríamente desde fuera, se trata de un autor japonés que habla sobre su música, o sea que a quien le puede interesar sobre la música que le gusta a él. Y además es el jazz, que no es una música así muy multitudinaria. Entonces, me parece fascinante, que seguro que va a vender muy bien incluso este libro, que alguien, insisto, japonés, que le gusta ese tipo de música, venda tanto. Y luego, de esos 3 autores, hay uno que sí que he tenido la suerte de publicar, que a mí personalmente me parece uno de los mejores autores de cuentos de la historia de la literatura universal, que es Ryonosuke Akutagawa, que sus cuentos me parecen bestiales. Como ese, he tenido la enorme suerte de haberle publicado en un libro, además que sé que la traducción es muy buena y está hecha además directamente en japonés, y tiene 2 o 3 relatos, ese libro nuestro, que es El dragón, Rasomon y otros cuentos, tiene 2 o 3 relatos que te dejan pensando durante mucho tiempo después de leerlos. Si tengo que elegir, pues después de Akutagawa, Mishima, que me encantaría que alguna vez Alianza perdiese los derechos y poder hacerlo, y ojalá el señor Murakami nos mande un libro, porque se quede sin editorial y vendamos miles y miles de libros en todo el mundo. Bueno, entonces continuamos, porque veo que por aquí tanto Lidia como Sara pues están interesadas en saber un poquito más a fondo requisitos o formación que es necesaria para trabajar en una editorial o trabajar como editor. Hay 2, y yo creo que los cumplís casi todos los que estáis conectados. Uno es que te guste mucho leer, haber leído mucho. Y otro es tener alguna formación, algún perfil en alguna materia de letras en las que puedas hacer correcciones relativamente sencillas, no a nivel muy profesional, o puedas dar forma al texto. Fundamentalmente, como te digo, lo cumplimos todos los que estamos, haber leído mucho, porque te permite analizar los textos, como digo yo, no desde una óptica profesional meramente, sino de una óptica de lector, de cómo te gustaría que estuviese escrito ese texto. Entonces eso te permite adaptarlo, sobre todo en el caso de traducciones de idiomas tan complejo como el japonés, te permite darle forma para que sea legible y ofrezca una lectura fluida al lector occidental, que al final es de lo que se trata. Si luego además pues tienes formación en edición, en traducción, en filosofía, en toda la materia relacionadas con el mundo editorial, mucho mejor. En principio, como te digo, haber leído muchísimo y que te guste en concreto, en este caso, la literatura japonesa. Bueno, y por aquí Reina Mola pregunta si tenéis pensado sacar al mercado en España más clásicos japoneses. Sí, los que nos van dejando, que van quedando pocos, porque como te comentaba antes, cuando el mercado tiene cierto atractivo, entran muchas editoriales grandes y pequeñas, cada vez van quedando menos, afortunadamente para el lector, van quedando menos clásicos japoneses por traducir. Es verdad que posiblemente queden obras menores de muchos de esos autores clásicos, pero esto en cierta medida nos está obligando a sacar actores actuales que ojalá en el futuro se conviertan también en clásicos, porque tienen también mucha calidad. Sí, alguien, en cualquier caso, si alguien tiene alguna sugerencia de alguna novela de un autor clásico, que como digo, quedan, desgraciadamente para mí como editor, afortunadamente para todos como lector, quedan pocos por traducir, pero si alguien tiene alguna sugerencia, por favor se ponga en contacto con nosotros. En la página web está el correo, y si no, a través de redes sociales, y nos haga sugerencias de libros que le gustaría ver publicados en castellano. Tened por seguro que todas las sugerencias que recibimos a diario, afortunadamente recibimos bastantes, las tenemos en cuenta. Vale, y ahora, pues volviendo a Sara, ella pregunta si seguiréis publicando más sobre literatura coreana y cómo veis a la misma en el mercado español.
Pues la misma en el mercado español, afortunadamente para nosotros, está prácticamente inédita. Veremos por cuánto tiempo y si vamos a seguir editando. Nos hemos marcado como objetivo editar un libro coreano al semestre, y si queremos apostar por la literatura coreana, porque nos parece que tiene muchos rasgos en común con la literatura japonesa y sin embargo es mucho más desconocida en nuestro país, y también porque quedan autores clásicos de los que tú comentabas antes. Desgraciadamente de Japón quedan muy pocos autores clásicos por descubrir, pero de Corea quedan muchísimos. Y sí, es algo que nos apetece muchísimo, además, no cerrarnos solo a Japón y digamos, centrarnos un poco en, como el último libro que te comentaba antes, en el lejano oriente, que yo creo que puede aportarnos cosas diferentes, no solo las que ya nos está aportando afortunadamente Japón. Bueno, no sé, Celia, ¿tienes otra pregunta? ¿Que tienes la mano levantada? O... No sabía que había levantado. Vale, sí, la tenía levantada. Nada. La verdad es que autores coreanos, por ejemplo, últimamente Han Kang está siendo un superventas a nivel, pues fuera, ¿no? En literatura asiática fuera de Japón, fuera de lo que es lo que más vende de Asia, que es Japón. O sea, que no hay que perder, creo que no hay que perder de vista ese nicho, ¿no? Que puede ser un futuro muy próximo, muy interesante, ¿no? Quizá es posible, ¿no? Con autoras como estas que están, ¿no? Siendo muy, muy aclamadas últimamente. Desgraciadamente es algo que yo creo que ya hemos visto varios y yo espero que no se nos adelante. Pero sí, llevamos ya tiempo. Efectivamente. La gran dificultad que tiene, si hablaba antes de la dificultad de las traducciones del japonés, ya el coreano es la bomba, porque todavía no hay muchísimos, pero sí hay bastantes traductores de japonés, pero de coreano desgraciadamente hay muchísimos menos, es mucho más difícil. Yo os comentaba antes que las traducciones del japonés se suelen hacer con alguien que es de Japón, las suelen hacer parejas y uno de los dos es japonés y el otro es español o hispanoamericano, mexicano, argentino, etcétera. Y el problema es que en Corea es más difícil de ver ese equipo de traductores. Entonces las traducciones son complejas, pero sí, como con muy buen criterio decías, nosotros ya estamos, pretendemos sacar un libro, como decía antes, al semestre coreano, y vamos a seguir esa línea de mercado. Nos parece interesante, sobre todo porque nos dedicamos a la literatura del Lejano Oriente. Bueno, ya van saliendo muchos ya graduados en estudios de Asia Oriental de Málaga, por ejemplo, que tiene estudios coreanos específicos. Hay gente por aquí que ya está saliendo. Quizás sería interesante, ¿no? Que esa gente se pronunciase un poco también. Sí, pues si es así, ojalá vean la grabación y ojalá contacten con nosotros. Ya estamos trabajando con varios traductores de coreano. Y luego la mayor dificultad que hemos encontrado hasta ahora es el tiempo que necesitan para traducir los libros, que es bestial. Yo de japonés confieso que no sé nada, sé dos cosas básicas, pero de coreano es que no tengo ni idea. El otro día para el libro sabéis que en el lomo nosotros ponemos el título del libro en el idioma en el que va. Si es en japonés ponemos el número en japonés, si es en chino, que no deja de ser como igual lo mismo kanji que el japonés, pero estuvimos una semana para poner el título del libro en coreano y me pareció dificilísimo porque hay 2000 maneras de poner los números. O sea, me parece incluso más complicado que el japonés, que ya es complicado. No, sobre todo, ¿sabes? Sí nos gustaría que lo que saquemos tenga la calidad como... Lo hablaba un poco antes, igual no la calidad hablando en sentido literario estricto, pero sí la fluidez de lectura, que te permite hacer una lectura como cuando lees un libro traducido del idioma occidental. Eso nos ha costado con Japón y todavía hay traducciones que tenemos que editar y revisar muchas veces, más de 3 veces. Hay algún libro de los últimos que hemos revisado varias y varias veces porque no termina de ser fluida la narración. Y con el coreano eso es lo que nos obliga a ser todavía mucho más exigentes y por lo tanto los proyectos se alargan mucho más. Mira, casualmente justo Sara comenta que ella es graduada de estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga. Y bueno, pues
comenta que para ser traductor de coreano pues se ve que hay más dificultades. Dice, al igual que en cualquier otro idioma debes aprender mucho más. Y la carrera, por desgracia, no da el nivel deseado de idioma pues suficiente para ello. Me imagino que en el caso de otros grados, pues, como el que la mayoría de nosotros a lo mejor cursamos en la Universidad Autónoma de Madrid, pues salen igual, que el nivel pues al final tampoco puedes salir con el nivel deseado. Pero incluso, fíjate, tengo alguna anécdota sobre eso. A nosotros cuando empezábamos con los libros japoneses se nos ofrecían traductores y traductoras de japonés que eran japoneses y japonesas que vivían en España y trabajaban a lo mejor para una multinacional japonesa. Entonces ellas eran traductores, pero lo que hacían a lo mejor, lo que traducían a lo mejor allí en su trabajo diario era pues traducir las hojas de producto de Fujitsu o de Nissan o de Suzuki. Y traducir los textos que venían del japonés. Claro, no tiene nada que ver eso en traducir un texto, un formato publicitario, una ficha de un producto, que traducir un libro en el que tiene, como decía, la narración tiene que seguir una estructura y tiene que narrar una serie de hechos de una determinada manera. Muchos de aquellos currículums que recibimos eran japoneses y japonesas que vivían en España desde hace mucho y que hablaban bien el español. El texto traducido era ilegible. O sea que no es una cuestión ni siquiera de los estudios o de la profundidad de los estudios, sino que luego, además de, como yo siempre digo, además de saber traducir, además de saber el idioma, hay que saber traducirlo y luego además, que es para mí la dificultad que tiene el oficio de ser traductor, hay que saber escribir en tu idioma. O sea, tú puedes entender perfectamente el otro idioma y entenderlo también, que lo transcribas tal cual, pero eso no quiere decir que eso tenga sentido en nuestro idioma, en castellano. Entonces, me parece que se añade una dificultad adicional. De hecho, yo tengo la teoría, no sé si correcta o no, de que parte del éxito de Haruki Murakami, del que hablábamos antes, es que él es bilingüe y escribe en inglés. Entonces, sus textos fuera de Japón están traducidos del inglés y están pensados en inglés, porque él estuvo viviendo mucho tiempo en Boston. Entonces, como están pensados en inglés, no dejando de ser japonés, es muchísimo más sencillo traducirle luego al resto de idiomas. No ya comprenderle en inglés, que están escritos como si fuese su lengua materna. Pues bueno, no sé si hay alguna otra preguntita, algún otro comentario. Llevamos ya cerca de hora y media de charla. Entonces, bueno, pues si eso dejamos unos cuantos minutitos más, pues queréis comentar cualquier cosa. Y si no, pues cerramos. Bueno, yo mientras se animan o no, si me permites, mientras se animan o no, decir lo que un poco he dicho antes, que en la página web está el correo, pero si no, nuestro correo es info@quaterni.es y que todo el que quiera contactar con nosotros para ofrecernos un proyecto, para ofrecerse como colaborador, para echarnos una mano, o para darnos su opinión o sugerirnos, o incluso para decirnos por qué le ha gustado un determinado libro, es una vía de comunicación que mantenemos siempre abierta y nos gusta muchísimo recibir los correos, incluso los que no nos ponen bien. Bueno, a nosotros, si nos ponen mal a nosotros, no nos gusta, ¿no? Pero que si critican los libros por lo que sea, pues nos gusta aprender de los errores. O sea, recibimos muy habitualmente, por ejemplo, correos indicándonos erratas en los libros, que es algo que agradecemos mucho porque si hay tomamos nota y si hay futuras ediciones las corregimos y tratamos de solucionar los problemas que hayan detectado. Como te digo, es una línea de comunicación que nos gusta mantener abierta, tanto en redes sociales como a través del correo, y cualquiera que tenga una idea, un proyecto, una sugerencia o que quiera colaborar con nosotros será bienvenido y será muy agradecido su currículum o su proyecto. Pues bueno, con esto entonces doy las gracias a todos. Simplemente os animo y pido, por favor, si podríais rellenar, no sé si mis compañeros pueden, ahí está, mandado ahí una encuestilla que solemos entregar siempre al finalizar nuestras actividades, pues simplemente pues, que nos deis un poquito de feedback sobre qué tal ha ido la actividad
para saber pues cómo continuar, cómo seguir trabajando en el futuro. Y nada, con esto daros las gracias a todos por sacar tiempo para nosotros, por asistir, por participar. Muchas gracias, José Luis, por haber venido. Sabemos que ha sido un poquito complicado todo el proceso, pero agradecemos muchísimo que os hayáis animado y nos hayáis permitido pues organizarlo. Y nada, pues agradeceros e invitaros pues a que sigáis viniendo a lo que vayamos sacando en futuras ocasiones. Nada, yo una vez más daros las gracias a vosotros por haber montado la iniciativa. Qué pena que la teníamos prevista de forma presencial justo para cuando nos confinaron, empezó todo este lío del COVID. Y lo que sí quiero mantener es lo que en su momento dije. Yo, por nuestra parte, entre todos los participantes, y vosotros lo veis bien, seguimos sorteando un libro, como íbamos a hacer allí de forma presencial. Yo, si os parece bien, entre la gente que ha estado pendiente de la conferencia, sorteamos uno de nuestros últimos libros y lo mandamos nosotros directamente. Vosotros hacéis el sorteo, si os parece bien, y se lo mandamos al ganador o ganadora. Por nuestra parte, encantado, como teníamos previsto, por otra parte, en la sesión aquella presencial. Y volver a decirlo una vez más, que al revés, que gracias a vosotros y muchísimas gracias a la gente que nos lee, que tiene nuestros libros, y sobre todo a la gente que ha tenido la paciencia y el ánimo de conectarse a una charla sobre algo tan friki, perdonadme la palabra, como la literatura japonesa. Sí, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder disfrutar de esta conversación con vosotros en esta tarde, hora y media al final, pues nos ha llevado. Pero nada, muchísimas gracias y ojalá nos veamos otra vez.